Ahora sí, ahora sí vamos a ir al tiempo de la palabra de Dios y antes de empezar vamos a orar. Quiero que inclinen sus cabezas, por favor, cierren sus ojos y vamos a encomendarnos a nuestro Dios. Dios mío, Señor, Padre amado, Padre eterno, te damos gracias por este día, gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor. Gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestras vidas. Gracias porque pudimos reunirnos acá como congregación, como familia, para adorarte, para bendecir tu nombre, Señor, para escuchar tu palabra también. Y precisamente, Señor, te pido en esta mañana que tu Espíritu Santo, Señor, esté obrando en los corazones de mis hermanos para que ellos puedan escuchar, Señor, tu palabra, para que ellos puedan entender, Señor, el mensaje que tú tienes para darles el día de hoy. Y también te pido, Señor, que estés obrando en mí, en mi corazón, que me estés dando palabras, Señor, que pueda ser fiel a tu palabra, a la Biblia, y que, Señor, pueda expresar este mensaje, esta idea que se va a dar el día de hoy con la ayuda y el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Te doy gracias en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. Antes de pasar al libro de los Hechos, capítulo 6, versículos del 8 al 15, que es lo que vamos a ver el día de hoy, quiero que vayan a Efesios capítulo 5, versículo 18, si lo pueden proyectar ahí en la pantalla, Joelito. Efesios 5, 18. Muy bien, ya está en las pantallas. Efesios 5, 18 dice lo siguiente: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, entonces lo que el apóstol Pablo nos manda en este texto es algo sencillo. Nos manda a ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Es decir, el Espíritu Santo, mi hermano, hermana que me estás escuchando, no es que te va a llenar, te va a caer un rayo en la cabeza y vas a estar lleno del Espíritu Santo. No, sino que, como dice el apóstol Pablo, es un imperativo, es algo que tú tienes que hacer. Y más adelante vamos a ver cómo es que nosotros podamos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y por qué le mostré este texto? Porque algo que me estuvo hablando Dios también en este tiempo, hace algunos meses, es que para ser llenos del Espíritu Santo, les voy a dar un ejemplo. ¿Ven este vaso que está con agua? Bueno, imagínense que este vaso está lleno de gaseosa, de Coca-Cola, no sé. ¿Qué tendría que hacer yo para llenar este vaso con agua? Porque a mí no me gusta la gaseosa. ¿Qué tendría que hacer? Tirar la coca, vaciar la coca y luego, bueno, lavarlo y recién poder llenarlo con agua, ¿cierto? Bueno, de paso voy a tomar un poco. Entonces, el vaso representa nuestro cuerpo y el agua o la coca representa lo que llevamos dentro. Entonces, para poder ser primero lleno del Espíritu Santo, necesitamos vaciarnos de ciertas cosas. En primer lugar, tenemos que vaciarnos de los pecados que hay en nosotros. Tenemos que examinarnos y ver qué pecados hay dentro de nosotros, ya sea, no sé, mentiras, lujurias, etcétera, etcétera, y tratar de limpiarnos, obviamente, con la ayuda del Espíritu Santo también. También tenemos que despojarnos o vaciarnos de hábitos destructivos, como por ejemplo, hay muchas personas que tienden a culpar a los demás, muchas personas que se enfocan en lo que no tienen, personas que se preocupan por el qué dirán, personas que están acostumbradas también a procrastinar, a dormirse muy tarde, a levantarse muy tarde. Y todas esas cosas tenemos que vaciarnos de esas cosas. También, mis hermanos, para poder ser llenos del Espíritu Santo, tenemos que despojarnos de todas preocupaciones
de todas estas ansiedades que nos puede producir las diferentes circunstancias que vivimos en el mundo, porque si no, no podemos ser llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no va a poder actuar en nosotros si nosotros estamos llenos de preocupaciones, llenos de ansiedades. También, mis hermanos, debemos despojarnos de los pensamientos u opiniones propias de uno mismo. Debemos despojarnos de nuestro propio raciocinio e ir a la palabra de Dios. ¿Entiendes? Porque si nosotros queremos ser llenos del Espíritu Santo, tenemos que hacer a un lado nuestras propias opiniones y enfocarnos y guiar nuestra vida a la palabra de Dios. Y por último, también, mis hermanos, debemos despojarnos de las distracciones que ofrece este mundo, e incluso si esas distracciones son buenas, como por ejemplo los deportes, jugar a la pelota, al básquet, al vóley. Si estas distracciones, estos deportes, influyen más en nuestra vida que en nuestra vida cristiana, entonces ahí hay un problema. Debemos despojarnos, por ejemplo, de las distracciones que hoy está de moda, como el celular, por ejemplo. El celular no es malo, sino que el uso que le das al celular puede hacer que nos distraiga de nuestra vida cristiana. Y, por ejemplo, están otros ejemplos, la televisión, el internet, etc. Bueno, les dije todo esto, mis hermanos, porque el día de hoy, ahora sí quiero que me acompañen al libro de los Hechos, capítulo 6, versículos del 8 al 15. Vamos a ver a Lucas, que es el autor del libro de los Hechos, mostrándonos a un hombre que es lleno del Espíritu Santo. El título del sermón, de la prédica, es Un hombre lleno del Espíritu Santo. Este hombre se llama Esteban, ¿sí? Este hombre se llama Esteban. Entonces Lucas nos va a mostrar a este Esteban, que es un hombre lleno del Espíritu Santo, y también nos va a mostrar a otro grupo de personas, en contraste a Esteban, a unos judíos de la sinagoga llamada de los Hibertos, que eran hombres no llenos del Espíritu Santo, sino que eran hombres vacíos de Dios. Así que ahora sí, por favor, acompáñenme al libro de los Hechos, capítulo 6, versículos del 8 al 15. Dice así la palabra del Señor. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero se levantaron algunos de la sinagoga, llamados de los libertos, incluyendo tanto cireneos como alejandrinos, y algunos de Cilicia y de Asia, y discutían con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces, en secreto, persuadieron a algunos hombres para que dijeran, le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y cayendo sobre él, lo arrebataron y lo trajeron en presencia del concilio. Y presentaron testigos falsos que dijeron, este hombre continuamente habla en contra de este lugar santo y de la ley, porque le hemos oído decir que este Nazareno, Jesús, destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que Moisés nos legó. Y al fijar la mirada en él, todos los que estaban sentados en el concilio vieron su rostro como el rostro de un ángel. Amén. Muy bien. Entonces, vemos en este texto, vamos a ver 2 puntos nada más. ¿Cómo es que es un hombre que es lleno del Espíritu Santo? Vamos a ver las características que tiene que tener una persona que es llena del Espíritu Santo de Dios. Primero vamos a entender un poco el contexto, vamos a recordar lo que vimos la semana pasada. Recordemos que había surgido un problema en la iglesia primitiva, en la iglesia de Jerusalén. Había surgido una queja de parte de los judíos helenistas, de los griegos, en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 discípulos convocaron
a una reunión, a la congregación, ¿y qué pidió? Que escogieran 7 hombres llenos del Espíritu Santo, entre los cuales de esos 7 hombres estaba, ¿quién? Esteban. Muy bien, entonces Esteban era uno de los 7 diáconos escogidos por la iglesia primitiva para servir a las viudas desatendidas. Este era un hombre de buena reputación, un hombre lleno del Espíritu Santo y un hombre lleno de sabiduría también, como vemos en el versículo 3 y en el versículo 5 del capítulo 6 que estamos leyendo. Entonces, en primer lugar, el versículo 8 nos dice, y Esteban lleno de gracia y de poder. Entonces vemos ahí la primera característica que tiene que tener un hombre lleno del Espíritu Santo, que es que tiene que ser lleno de gracia y de poder. Esteban era un hombre lleno de gracia, que es igual, mis hermanos, a decir que era un hombre lleno del Espíritu Santo. Entonces ahí sí vamos a entrar. ¿Cómo es que nos llenamos entonces nosotros, o Esteban era lleno del Espíritu Santo? Bueno, la Biblia nos dice que Dios nos ha provisto de los medios de gracia. Los medios de gracia son la oración, la lectura de la palabra, la comunión y en algunos casos también los sacramentos, que es lo que acabamos de hacer, el de la Santa Cena. Y mis hermanos, les digo esto, les aseguro que si nosotros como cristianos nos exponemos a los medios de gracia, vamos a ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Caso contrario, mi hermano, si tú no oras, si tú no lees la Biblia, si tú no te congregas o no participas de los sacramentos que Dios instituyó en su palabra, jamás vas a ser lleno del Espíritu Santo. Es nuestra responsabilidad llenarnos de la presencia de Dios. Conozco personas, mis hermanos, que oran, que leen la Biblia en sus casas, pero que no se congregan. Conozco otro caso también de personas que no oran, pero leen la Biblia, leen muchos libros, se congregan, pero no oran. O en otros casos también, personas que son de oración, se congregan, pero no estudian la palabra. Entonces siempre les va a faltar algo. Siempre les va a faltar algo y es por eso que capaz su vida no crezca espiritualmente debido a que no se exponen a esos medios de gracia. O sea, un cristiano, si tú realmente quieres crecer en el Espíritu, quieres ser lleno del Espíritu Santo, tienes que hacer lo básico. Como les dije anteriormente en otras prédicas, orar, leer, congregarse y participar de los sacramentos. Entonces, seguramente vemos a este Esteban que la misma congregación había visto que él sí era un hombre lleno de gracia, era un hombre dedicado a la oración, era un hombre que seguramente también estudiaba la palabra, era un hombre que estaba en comunión con los discípulos, con los apóstoles y participaba también de los sacramentos que Dios había instituido. Esteban, mis hermanos, también nos dice el texto que era un hombre lleno de poder, lleno de poder. Y al igual que la gracia, mis hermanos, el poder de Dios es un don inmerecido. La gracia, como vimos anteriormente, bueno, los que han leído el libro de Efesios, saben que la gracia es un don inmerecido, ¿cierto? Nosotros, todos los creyentes, hemos alcanzado gracia a Dios por medio de la fe. Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9 dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Entonces, si nosotros hemos alcanzado la gracia por medio de la fe, que es un don de Dios, el poder de Dios también es un don de Dios. Y hermano, cada creyente, cada persona que ha nacido de nuevo,
cada persona que es cristiano de verdad, está capacitado o ha sido capacitado por el Espíritu Santo de Dios para ejercer un don. Dios, mi hermano que me estás escuchando, te ha dado un don. El Espíritu Santo te ha dado un don para edificar a su iglesia. Vemos en la Biblia que anteriormente habían muchas clases de dones, como por ejemplo el de apóstol, profeta, maestros, sanidades, milagros, hablar en lenguas, dones que capaz eran para la iglesia primitiva, dones que cesaron para algunos, para otros no. Pero vemos también dones como el de la fe, el servicio, la enseñanza, el conocimiento, el evangelismo, el ayudar a los demás, que también son dones dados por el Espíritu Santo de Dios. Y quizás nosotros no podemos hacer grandes señales y prodigios como lo hacía Esteban, pero como les dije, mi hermano, si tú eres un cristiano que has nacido de nuevo, de cierto te digo que sí. Uno de estos dones, el Espíritu Santo te lo ha dado a ti y es tu obligación o tu deber ejercer ese don para edificar a la iglesia, así como lo hacía Esteban. Versículo 8 dice que Esteban estaba lleno de gracia y de poder y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Y qué señales y prodigios hacía Esteban? Bueno, seguramente Esteban tenía el don de la sanidad, el don de los milagros, expulsar demonios, entre otros. El texto en realidad no nos dice exactamente qué dones tenía Esteban, pero nos dice que hacía grandes señales y prodigios. Así que podemos deducir que eran estos dones. Y anteriormente, semanas atrás, predicaciones atrás, habíamos visto y habíamos aclarado que solamente los apóstoles tenían esos dones. ¿Se acuerdan? De los señales, los prodigios, los milagros, las sanidades. Entonces nos tenemos que hacer esta pregunta. ¿Por qué Esteban también tenía ese don? ¿Por qué creen que Esteban tenía ese don? Bueno, es interesante. Y la respuesta, mis hermanos, como también se lo dije en predicaciones pasadas, es que Dios en su soberanía puede usar a cualquier persona para sus propósitos. En este caso, no solamente utilizó a los 12 apóstoles, sino que también utilizó a Esteban. Y debemos recordar siempre que las señales y los prodigios que se hacían en ese tiempo servían para testificar la palabra de Dios que era predicada. Es decir, el evangelio, mis hermanos. O sea, lo importante no era tanto los dones, los prodigios, sino la palabra predicada, el evangelio, porque como vimos semanas anteriores, el mayor milagro siempre va a ser el de la salvación. Y el milagro de la salvación no se ofrece a través de milagros, sino a través de la fe, a través de predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Otra característica de un hombre que es lleno del Espíritu Santo, en el versículo 10, dice lo siguiente: pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. En ese entonces, en el versículo 9, nos dice que se habían levantado un grupo de personas, un grupo de la sinagoga llamada de los libertos, que discutían con Esteban. Pero nos dice el texto que no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces, un hombre o mujer lleno del Espíritu Santo siempre va a ser una persona sabia. ¿Y de dónde proviene o de dónde provenía esa sabiduría de Esteban? Bueno, anteriormente Jesús ya lo había mencionado en Lucas capítulo 21, versículo 15. Jesús hablando a sus discípulos en el momento en que los iba a perseguir a ellos, les dice: porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán
resistir ni contradecir todos lo que se opongan. Jesús ya les había dado esa garantía de que cuando ellos iban a ser perseguidos, el Espíritu Santo les iba a dar esa sabiduría, la cual dice que nadie va a poder resistir o contradecir dicha sabiduría. Pero también, por ejemplo, vemos en el libro de Proverbios, que estamos estudiando en las reuniones de oración los martes, vemos en Proverbios 1:7 de dónde proviene esa sabiduría o cómo es que se obtiene esa sabiduría. Proverbios capítulo 1, versículo 7 nos dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, nos dice. Entonces, mis hermanos, llegamos a la conclusión de que un hombre que es lleno del Espíritu Santo es un hombre temeroso de Dios, como nos dice el libro de Proverbios. Esto quiere decir que es un hombre que reconoce a Dios en todos sus caminos, que se fía de Dios de todo su corazón y no se apoya en su propia prudencia y se aparta del mal. Es decir, Esteban, mis hermanos, era un hombre que antes de tomar una decisión siempre buscaba el consejo de Dios. Era un hombre que se fiaba de Dios de todo su corazón y no se apoyaba en su propio razonamiento y prudencia porque él sabía que nuestro corazón, mis hermanos, es engañoso y perverso. Y es por eso que tampoco nosotros debemos apoyarnos en nuestra propia prudencia, inteligencia, sino buscar la sabiduría que viene de parte de Dios. Y era un hombre también que se apartaba del mal. Como sabemos, el libro de sabiduría nos da el discernimiento, mis hermanos, para saber qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, según nuestro Creador, según Dios. Entonces, mis hermanos, el texto dice que era tanta la sabiduría de Esteban que este conjunto de hombres que debatían con él, que estaban discutiendo con él, no podían resistir nada, no podían resistir a la sabiduría de él. Y esta sabiduría seguramente lo vamos a ver plasmado la otra semana en el capítulo 7, donde Esteban se defiende ante el concilio dando el discurso más largo del libro de los Hechos, argumentando cómo Israel siempre había rechazado a los líderes que Dios había escogido por Dios, o sea, Dios había escogido, como por ejemplo a José, a Moisés, a los profetas, incluso rechazó a su propio Mesías. Pero no los voy a expoliar más, sino que espero que vengan también la próxima semana para que vean toda esa sabiduría de Esteban plasmada en el capítulo 7. Así que, hermano y hermana que me escuchas, si tú quieres ser un hombre o mujer sabio, te aconsejo que leas el libro de Proverbios. El libro de Proverbios precisamente se hizo para hacer sabio al hombre. Es un libro que está lleno de consejos, es un libro que está lleno de amonestaciones, de exhortaciones y que tiene muchos beneficios también. Un libro en el cual la sabiduría nos va a ayudar, como dije anteriormente, a distinguir entre lo bueno y lo malo. Otra característica, mis hermanos, de un hombre lleno del Espíritu Santo, lo vemos en el versículo 15, nos dice lo siguiente: y al fijar la mirada en él, todos los que estaban sentados en el concilio vieron su rostro como el rostro de un ángel. A Esteban lo habían llevado con mentiras ante el concilio, con mentiras, con sobornos acerca de su persona, de lo que él decía. Y bueno, él al estar ante el concilio, al estar frente a ellos, dice que todos vieron su rostro porque en ese momento, en ese contexto, cuando estaba el acusado ahí enfrente, todos miraban a la persona acusada para ver si esta persona realmente era un mentiroso, era un falso, si realmente las acusaciones eran ciertas. Y entonces dice que cuando ellos miraron, los del concilio, miraron el rostro de Esteban, su rostro era como el de un ángel. Y debemos preguntarnos, ¿por qué tenía entonces Esteban esta apariencia, como el rostro como de un ángel?
Y la respuesta es que un hombre, mis hermanos, que es lleno del Espíritu Santo, está lleno de la presencia de Dios. Y esto me hace acordar a Éxodo 34:30, que dice lo siguiente: y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. ¿Cuándo sucedió eso? Cuando Moisés fue a tener un encuentro con Dios y cuando se les dio las tablas de los 10 mandamientos. Fue ahí entonces cuando él bajó de la presencia de Dios y todos miraron a Moisés y dice que su rostro resplandecía y tuvieron miedo de acercarse de él. ¿Por qué? Porque Moisés había pasado tiempo con Dios, mucho tiempo con Dios. Y al igual que Moisés, mis hermanos, Esteban tenía ese rostro que reflejaba esa íntima comunión con Dios. Los del concilio vieron en su rostro sinceridad, vieron calma, vieron confianza a pesar de que se le estaba acusando de blasfemia. No vieron temor, no vieron ansiedad en él, sino que vieron una vida totalmente transformada por el Evangelio. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay veces que te encuentras con cristianos, con hermanos, que no le brillan el rostro, no es que, sino que cuando te encuentras con estas personas te transmiten paz, te transmiten calma, te transmiten ese amor que se siente con tan solo hablar con ellos. Me pasó un par de veces, unas cuantas ocasiones, pero sí, y yo sentí esa presencia del Espíritu Santo, tan solo con hablar con él, sentí esa calma, esa paz, y sentí que esa persona era llena del Espíritu Santo de Dios. No sé si a ustedes les habrá pasado. Capaz que sí, capaz que no. No lo sé. Entonces, vimos estas características y hay muchas características más sobre cómo es que una persona, qué características tiene una persona que es llena del Espíritu Santo. Como vimos, es una persona llena de gracia, de poder, del poder de Dios, una persona que es sabia, una persona que tiene íntima comunión con Dios. Y luego de ver todas estas características, vamos a ver ahora las características de un hombre vacío, un hombre que no está lleno del Espíritu Santo, un hombre que está vacío de Dios, pero que está lleno de pecado, eso sí. En el mismo texto, quiero que me acompañen al versículo 9, dice: pero se levantaron algunos de la sinagoga llamada de los libertos, incluyendo tanto cireneos como alejandrinos y algunos de Cilicia, de Asia, y discutían con Esteban. Entonces ahí vamos a ver la primera característica de las personas vacías, y es que les encanta discutir. El texto nos dice que se levantaron de la sinagoga de los libertos. Estos libertos eran descendientes de esclavos judíos que fueron capturados por Pompeyo cerca del año 63 a.C. y después fueron llevados a Roma y más tarde fueron liberados y formaron allí una comunidad judía, o sea, una sinagoga. Estaban conformados, como dice el texto, por los de Cirene, que son de la región de África, de Alejandría, que son de Egipto, de Cilicia y de Asia. Pero vemos esa característica, que estaban discutiendo con Esteban. Y entonces ahí vemos la primera característica de un hombre vacío. Seguramente discutían con Esteban temas acerca de la muerte, de la resurrección de Jesús, o tal vez cómo es que Esteban les decía que el Antiguo Testamento daba evidencia de que Jesús era el Cristo, de que Jesús era el Mesías, y seguramente discutían sobre eso, sobre temas de la ley,
Pero vemos esa característica, que a las personas vacías les encanta discutir. Hermanos, el punto es que un hombre que no está lleno del Espíritu Santo, un hombre que está vacío, le encanta discutir. ¿Cuántos hermanos hoy en día, hermanos, entre comillas, no sé si llamarlo hermano, les encanta discutir por redes sociales? Están ahí, o sea, viven discutiendo, viven hablando, viven peleando, viven discutiendo de cosas vanas, doctrinas secundarias, que esto es así, que no es así, que mi postura es la verdadera, no es la verdadera. Entonces, son personas así, vacías, personas que no forman parte de la gran comisión. Un hombre vacío, mi hermano, puede saber mucha teología, sí, puede saber mucha teología, pero la vida cristiana no se trata en realidad de cuánta teología sepas, sino de cuánta teología vives en realidad. Porque hay muchas personas en verdad que saben mucha teología y usan esa teología precisamente ¿para qué? Para discutir, para pelear por las redes sociales. ¿Conoces a alguien así tú? Capaz eres uno de ellos, no lo sé. También es algo de inmadurez, me acuerdo también, sí, yo también pasé por esa etapa de la discusión, era uno de esos que discutía, pero estas personas, como les dije, les encanta debatir más que todo por las redes sociales, pero cuando están frente a frente con alguien, no dicen nada, saben tanta teología, pero nunca los ves predicando en las calles. Eso es lo raro, ¿no? O sea, se supone que si sabes tanto, deberías ir y predicar el evangelio y no sé, debatir con las personas que realmente no saben de Cristo y tratar de persuadirles para que vengan a los pies de Cristo. Otra característica, mis hermanos, de una persona vacía del Espíritu Santo es que incitan a otros a mentir. Versículo 11 dice: entonces, en secreto persuadieron a algunos hombres para que dijeran: le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Vemos estas personas que persuadieron a otros hombres a decir mentiras, a decir que Esteban estaba blasfemando contra Moisés, contra Dios. Y hermano, no hay nada peor que un hombre incite a otro a mentir. Tiago citó este proverbio la semana pasada, que es Proverbio 6 del 16 al 19, que dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadores de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Y hermano, una cosa es que tú seas mentiroso o que alguien sea mentiroso, y otra cosa es que incites, encima sobornes a alguien para que mienta. Dios aborrece a tal persona. Dios odia eso, porque incita a otros, lleva a otros a cometer ese pecado. Y en ningún momento, mis hermanos, Esteban habló blasfemias en contra de Moisés, ni en contra de Dios, sino que todo lo contrario, Esteban defendió a Dios y acusó a ellos que ellos estaban siempre en contra de Dios. Y estas acusaciones, esta defensa la vamos a ver, como les dije, la próxima semana en el capítulo 7. Otras características de una persona vacía es que causan alboroto, son alborotadores. Versículo 12 dice: y alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y cayendo sobre él,
lo arrebataron y lo trajeron en presencia del concilio. Estas personas alborotaron al pueblo, no solamente a ellos, sino a los ancianos, a los escribas. Fueron donde Esteban, cayeron sobre él y le llevaron ante el concilio. Entonces, mis hermanos, un hombre que está vacío de Dios siempre va a estar causando alboroto. Ya que no tiene nada que hacer y está ocioso, no hace nada, entonces va a ir haciendo siempre lío por aquí, lío por allá. Son esas personas que dicen, no sé si ustedes conocen personas así, pero son personas que dicen, creo que hay mucha paz por acá. Hay mucha paz, es hora de malograrle el día a alguien. En serio, hay personas así. Capaz lo hagan inconscientemente, pero esas personas siempre andan chismeando, que fulanito hizo esto, que fulanito hizo aquello, hizo lo otro. Siempre andan derramando de su veneno. ¿Saben por qué? Porque estas personas, como son vacías, no son felices, son infelices. Y como ellos no son felices, tampoco quieren que nadie lo sea. Y siempre andan quejándose de todo. No sé si conocen a alguien así, que siempre dice, hay mucho calor, no, mucho frío, que el boleto, que la sube, que el presidente, que aquello. Y te transmite esa queja y te quita la paz. O sea, alborota tu estado de ánimo. Son personas así, mis hermanos. Personas, como le dije, ociosas, que no tienen nada que hacer, no están ocupadas en las cosas del Señor y empiezan a alborotar siempre. Y por último, vemos otra característica que ya más o menos la habíamos mencionado también, es que las personas que son vacías son mentirosos, son personas mentirosas. Versículo 13 y 14 dice, y presentaron testigos falsos que dijeron, este hombre continuamente habla en contra de este lugar santo y de la ley, porque hemos oído decir que este Nazareno, Jesús, destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que Moisés nos legó. Entonces vemos en primer lugar que estos hombres mintieron, ya presentando testigos falsos para que digan mentiras y para que digan que Esteban hablaba en contra del templo, en contra de la ley. Y en segundo lugar, mentían también porque tergiversaban las palabras de Jesús que seguramente Esteban estaba defendiendo, ¿no? Que era en contra de la ley y en contra del templo. Y vamos a ver qué es lo que Jesús realmente decía. Primero en Juan capítulo 2, versículo 19, en lo que se conoce como la limpieza del templo, Jesús le dijo a los judíos de ahí, ¿no? A los judíos que le habían dicho, ¿con qué autoridad haces todas estas cosas? Jesús había volcado las mesas de los cambistas, sacado a los animales, todo esto lo hizo con un látigo. Entonces le dijeron, ¿por qué? ¿Quién te da esa autoridad? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Qué señal, les dice, qué señal nos muestras tú para que hagas esto? Y Jesús les dijo, Juan 2:19, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Y el apóstol Juan hace un comentario, dice, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Es decir, Jesús al decir, destruid este templo, yo lo levantaré al 3er día, estaba hablando de su muerte y su resurrección. El templo era su cuerpo, pero ellos lo habían interpretado así, lo veían de, quieres destruir el templo donde se adora a Dios. Mateo 24, del 1 al 2 dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, diciendo, ¿no?, cómo estaba ordenado y lo hermoso que era. Y Jesús respondiendo les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Seguramente sus enemigos también habrían escuchado esta palabra
Y entonces utilizaron estas palabras de Jesús para tergiversar lo que él había dicho y decirle a los del concilio que él iba a destruir el templo, o que el templo ya no era algo, un lugar de adoración para Dios. Seguramente tergiversaban así las palabras de Jesús. Y en cuanto a la ley, el propio Jesús, mis hermanos, dijo que no vino a abrogar a la ley, sino a cumplirla. Mateo 5:17 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir la ley. Pero estas personas también tergiversaban las palabras de Jesús y pensaban que Jesús, como iba en contra, por ejemplo, como el del día de reposo, pensaban que estaba yendo en contra de la ley. Pero estas personas vacías son así. Hermanos, una persona vacía es una persona, en muchos casos, no regenerada, es una persona que suele mentir, que tergiversa las palabras para su propio beneficio, como estos libertos de la sinagoga. Ellos sabían, por ejemplo, que en la propia ley de Moisés dice: no mentirás, pero aún así ellos mentían descaradamente. Mentían descaradamente. Y recuerden, mis hermanos, que el padre de la mentira es Satanás. Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Entonces, la última característica de estas personas vacías, que no tienen el Espíritu Santo, es que se asemejan a su padre, que es Satanás, porque mienten. Y para terminar, entonces, mis hermanos, como hemos visto, como hemos analizado el texto, en este mundo solo hay dos clases de personas. Se divide por dos clases de personas: los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los que son cristianos llenos del Espíritu Santo y los que están vacíos, capaz cristianos o personas que creen ser cristianas, pero que solamente viven una vida religiosa. ¿Con cuál te identificas tú? Porque no solamente los apóstoles y los diáconos tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Es decir, no solamente en la actualidad, no solamente el pastor, los líderes tienen que estar llenos del Espíritu Santo, no. Sino que, como vimos en un principio, el apóstol Pablo manda a ser llenos del Espíritu Santo. ¿Con cuál te identificas tú? Si verdaderamente eres un hijo de Dios y te identificas como un hijo de Dios, entonces, mi hermano o hermana, te animo a que sigas llenándote del Espíritu Santo. Te animo a que sigas perseverando en los medios de gracia que Dios nos ha dado y que en tu vida se pueda ver, que en tu vida se pueda reflejar a un hombre o a una mujer lleno de gracia, lleno de poder, lleno de sabiduría, y que tu sola presencia, como dije anteriormente, pueda transmitir a otros hermanos esa paz, esa calma y ese amor que viene del Espíritu Santo, que es una obra del Espíritu Santo. Por otro lado, y con esto termino, si no te identificas como una persona llena del Espíritu Santo y estás escuchando este mensaje en esta mañana, no todo está perdido, sino que el Evangelio está a tu disposición. El Evangelio precisamente es para los pecadores. Solo tienes que arrepentirte de tus pecados, reconocer que eres un pecador
pedir perdón a Dios y creer en Jesús como tu Señor y como tu Salvador. Así que no todo está perdido, están las buenas nuevas, las noticias del Evangelio, que Cristo Jesús vino a morir por nosotros los pecadores, y tan solo si tú crees en ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz, puedes ser salvo. Entonces, dice la palabra que viene el Espíritu Santo a morar en ti y a trabajar en ti, a santificarte y a llenarte de su presencia.